Es para mí un honor, como estudiante de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, presentar el libro, novela del maestro Israel Rojas Romero, Iniciado Ragozzini, Por los senderos del mundo. Novela extensa y maravillosa del trabajo de nuestro maestro en nuestro continente y en todo su recorrido y su encuentro con grandes seres, mostrando su experiencia y su vivencia y su trabajo en lo esotérico, pero también en lo humano. Es un honor para nosotros, para mi persona como estudiante de muchos años en esta fraternidad, comentar y participar en la difusión de las obras de nuestro querido maestro. Mi nombre es Pedro Adolfo Hernández Vázquez, que representan para mí una manera de cooperar con esta obra de difusión y mostrar parte de lo que se está haciendo en nuestro país como trabajo de nuestra Fraternidad Rosacruz Antigua. El tema de la obra El Gran Hallazgo, la segunda parte, es el que corresponde a la presentación de esta parte del libro. Cumplida su misión en el país argentino, se trasladó a Chile, donde encontró algunas dificultades para exponer sus ideas, ya que en aquel tiempo tenían miedo de todo orador que se presentara, pues podía ser un agente del bolchevismo. Sin embargo, después de demostrar cuál era su misión, pudo expresar sus ideas y luego continuó su viaje a la capital inca. En este último país, encontró que el clero le había cerrado previamente las puertas de universidades y teatros, excomulgando sus ideas, pero como la prohibición es causa de apetito, dictó conferencias con los teatros repletos. De la capital de aquel país, escribió al presidente del aula Rasmussen de Bacatá, avisando que estaba dispuesto a visitar el país en viaje hacia Panamá, y entonces se produjo otro milagro. Las 10 personas que en aquel entonces componían el pequeño grupo, todos paupérrimos, haciendo un esfuerzo increíble, pero que no era notorio, gracias a la fuerza y el entusiasmo, reunieron el dinero suficiente para que el maestro Huiracocha pudiera visitar el país y desarrollar su labor. El señor Zapata fue comisionado para viajar al puerto de Buenaventura para recibir al caballero alemán, quien venía aureolado de gloria y de grandeza, en parte real y en parte fruto del lógico entusiasmo de corazones juveniles que ansiaban el conocimiento de la verdad y la realización de sus nobles como íntimas aspiraciones. El señor Zapata escribió diciendo que había encontrado a un hombre extraordinario, quien poseía una sutileza increíble y una penetración notable para comprender las cosas, que la bondad fluía por sus poros y la inteligencia brillaba en sus ojos. Al llegar a Calima, se ubicó en un hotel de tránsito, dejando allí a su esposa Veleda y a su hijo de 4 años, y le dijo al hermano Zeta que debían salir para visitar el monumento de don Jorge Isaac. El señor Zapata se disculpó diciendo que él no conocía la ciudad, que había que orientarse preguntando. El maestro Huiracocha sonrió y sin más ni más le dijo: por aquí. Y a las 2 cuadras se encontraron con el parque bellísimo que la ciudad de Calima cuida para honrar la memoria de ese romántico escritor colombiano. Allí el maestro Huiracocha hizo una entusiasmada biografía del autor de la María,
y le informó algo más. Le dijo que según algunos estudios que él había conocido, era posible que la célebre novela hubiera sido más bien escrita por el poeta Julio Arboleda y publicada por don Jorge, aun cuando esto todavía no se había podido aclarar y se conservaba en la penumbra. La vida del romántico escritor le interesaba tanto como la de cualquier hombre de gran sabiduría. ¿Por qué? Porque en el proceso de la evolución hay que desarrollar no solamente la inteligencia, sino también el corazón. Y precisamente los románticos están cultivando ese aspecto sublime de la estética que eleva el corazón y les hace comprender por intuición muchos misterios de la vida. El viaje por el ferrocarril del Pacífico en dirección a la capital fue muy instructivo para el compañero del maestro. Unas veces le hablaba de por qué de la esterilidad de las tierras y el modo de hacerlas prolíficas, de por qué los ganados son débiles de cuernos, cuando las tierras que producen los pastos de que se alimentan son pobres en calcio y fósforo, de por qué con las modificaciones de la temperatura en las zonas tropicales sus habitantes sufren del hígado y superexcitación del sistema nervioso, como por la observación de los cortes naturales o artificiales de las cordilleras se puede saber de la edad de las mismas y muchos otros aspectos que al no serle muy familiares a la mente el señor Z le pasaban por su inteligencia sin mayor provecho. Al llegar a la zona del Quindío, el maestro Wiracocha se exaltó de entusiasmo, declarando que la capacidad prolífica de aquel lugar era algo muy excepcional en el planeta y que aquello se parecía a la zona ucraniana de Rusia. Que si los colombianos cultivaran aquellas tierras, sembrando toda clase de productos, ello sería suficiente para alimentar el país y sobrarían granos para la exportación. Habló de la pobreza de humus de las tierras europeas y la lucha de los agricultores para hacerlas prolíficas. Al llegar a la floreciente capital de la olla del Quindío, el amigo Z puso un telegrama a su hermano y amigo R, a quien ha estimado durante toda su vida, avisándole que al día siguiente llegaría con el maestro a la ciudad de las Acacias. Era un domingo por la mañana cuando los estudiantes La Rosa Cruz entraron escuchando una conferencia en la Sociedad Teosófica. En este momento el amigo Roballo presentó sigilosamente el telegrama a Jocelyn y éste, sin dilación ninguna, interrumpió la conferencia para avisar que se retiraba por tener que viajar a la ciudad de las Acacias en el próximo tren, con el fin de recibir al sabio que visitaba el país. Gestos despectivos por parte de los miembros de la ST y alegría en los corazones de los de la RC se pudieron presenciar en maravilloso contraste. Salieron con gran apresuramiento y un señor de alguna edad, miembro de la ST, los seguía con la boca abierta. Se pusieron cita para viajar en el tren de las 2 de la tarde y rápidamente visitaron sus casas para tomar algún maletín de viaje. En la estación encontraron de nuevo al señor, quien compró tiquete para la ciudad de las Acacias, y cuando el vórtice del entusiasmo lo había dominado y había seguido el impulso de la corriente como una hoja seca bajo la presión de un remolino, todo se realizó a pedir de boca. A la mañana siguiente, a la estación de Flandes fue llegando pausadamente el tren que traía en su seno al maestro Wiracocha. Los jóvenes estudiantes de la Rosa Cruz, con su corazón anheloso y palpitante, no sabían qué hacer para presentarse al maestro. El hermano Z asomó la cabeza por la ventanilla del vagón e indicó que allí venía. Ninguno de los que iban de la capital le conocía físicamente. Jocelyn entró delante,
abriéndose campo por el medio de la apretada muchedumbre, y con sorpresa para él mismo, se encontró abrazando efusivamente al maestro, a quien aún no le había mirado el rostro. La hermana Veleda expresó su sorpresa al decir: «Yo lo había imaginado viejo», a lo cual el maestro contestó: «Viejo sí, pero de alma». Yo ya sabía que su vestidura era joven, y sonrió. El entusiasmo y la alegría natural se comunicaban a las personas ajenas a la recepción. En aquel entonces el tren de la Sabana llegaba únicamente hasta la ciudad de las Acacias y el del Tolima hasta la estación de Flandes. El tránsito se hizo en automóvil hasta la ciudad de las Acacias, donde se debería tomar el próximo tren hacia la capital. Durante los breves minutos que hubo necesidad de esperar, el mago alemán era el centro de atracción para las gentes que se movían en la estación férrea. Un señor de la localidad, hombre sencillo, que ni siquiera usaba calzado, fue el encargado de hacerse cargo de las maletas del viajero. Y, con sorpresa para todo el mundo, el maestro al despedirse lo abrazó efusivamente y le dijo: «Nosotros no nos separaremos nunca». Las gentes que observaban el inusitado espectáculo no sabían cómo explicarse que un europeo elegantemente trajeado abrazara con tanta fraternidad a un ser humano de sencilla apariencia, pero noble de corazón, que era lo que los demás seres no podían ver. El viaje de la ciudad de las Acacias a la altiplanicie se verificó dentro de la común normalidad, exceptuando algún detalle de interés. Jocelyn sufrió seguramente por la emoción peculiar del momento alguna molesta alteración del hígado. El maestro, que viajaba en asiento distante, descubrió tal hecho por sus peculiares facultades y con presteza se aproximó y se sentó junto a Jocelyn. E inmediatamente éste experimentó el beneficio del aura del maestro y quedó curado. La charla era muy amena y el maestro comentaba cómo en la Nueva Granada se producían las mejores ananas, piñas, diciendo que esa preciosa fruta constituía una gran riqueza, que el pueblo granadino debería cultivarla en escala, empacarla debidamente en latas, de acuerdo con la técnica aconsejada en estos casos, y despacharla a los mercados de Europa. A la par que decía esto, saboreaba con gran deleite rebanadas de la preciosa fruta que la hermana Veleda se encargaba de presentar. Después de haber sido despojada de su corteza, el maestro decía que la piña contribuía eficazmente al buen funcionamiento de la cadena glandular, aumentando extraordinariamente la vitalidad. Como se hacía ostensible su fruición, alguien admiró el hecho y el sonriente dijo: «Para que los alimentos sean debidamente asimilados y sus energías utilizadas completamente por nuestro ego interno, es indispensable tomarlos con cariño, con afecto, pues ellos se van a incorporar a nuestra vida orgánica y fisiológica, y gracias a este maravilloso proceso es posible la permanencia del ego interno en la vida física». Este es el más grande milagro de la naturaleza. Infortunadamente las gentes son completamente inconscientes de este hecho, y en los hogares es precisamente la hora de tomar el alimento, el momento de los disturbios, de los reclamos y disgustos entre cónyuges y familiares en general. De ahí que las afecciones del estómago sean tan comunes en la sufriente humanidad. El convoy viajaba con la natural lentitud del ascenso, y entre tanto todos los pasajeros se amodorraban, durmiendo unos y otros, viajando simplemente como bultos de cualquier cosa. Entre tanto el maestro contemplaba el paisaje y admiraba con gran devoción las naturales bellezas que podía observar
en el ambiente, y en ese entonces un joven protestante se acercó a ofrecer al pasajero la Biblia, y el maestro sonriente le preguntó: ¿qué es eso? El vendedor dijo: ¿ignora usted que esta es la palabra de Dios? El pasajero sonrió y dijo a su vez: Dios nos habla en lo infinito de la creación, en los gusanillos que se mueven sobre la faz de la tierra, en las mariposas que vuelan, en las estrellas que hacen de las noches palacios encantados. Este libro que usted tiene en sus manos no es la palabra del absoluto Dios, es simplemente las enseñanzas que santos e iniciados de otras épocas dejaron para que los seres humanos estudien las verdades y ajusten su vida a estas enseñanzas. Pero no hay que olvidar que algunas de ellas tienen que ser modificadas por la época y las circunstancias. Luego, dirigiéndose a los estudiantes de la Rosacruz, les dijo: la Biblia es un libro escrito por iniciados y para iniciados. Cada enseñanza tiene valor en los 7 niveles o mundos, y solamente los cabalistas rosacruces son capaces de captar todos y cada uno de los sentidos. Por eso dice este libro que él está sellado con 7 sellos y cerrado con 7 llaves. El vendedor ambulante, boquiabierto, no supo qué contestar. Tomó su volumen y siguió cabizbajo, ofreciendo el libro, no con el entusiasmo habitual, sino con marcada incertidumbre. Exceptuando los 4 evangelios, dijo el maestro, los demás libros leídos a la letra y comparados unos con otros serían una serie de contradicciones y de necios absurdos, pero es que no hay que tener en cuenta la letra sino el espíritu, que es el que da vida. Los Shastras, los Vedas, los Upanishads, el Corán y el Talmud estudian todos al hombre en sus diferentes aspectos, en sí mismos y en relación con la naturaleza. No son libros de historia, sino de ciencia. Ese concepto naturalmente provocó una observación mutua entre los que componían el grupo. ¿Sería verdad? ¿Sería exageración? El tiempo ha venido probando la verdad fundamental de las palabras de Huiracocha. Al llegar a la altiplanicie, todo el mundo se predisponía a pensar en lo que sucedería en la capital, con la presencia de este hombre de gran evolución y extraordinaria sabiduría. Fue llevado a un hotel mediano, como correspondía a la relativa capacidad del grupo, pero el maestro todo lo recibía con bondad, con alegría, y en ningún momento nadie le vio distinto. Su esposa se incomodó ligeramente al notar que los cuartos de la residencia eran relativamente pequeños, aun cuando poseían la estética suficiente para personas exigentes. Al día siguiente, la prensa local saludó al visitante y anunció su ciclo de conferencias, las que se verificaron en el Teatro Municipal de la ciudad. El teatro estuvo completamente colmado y Bacatá pudo admirar a un verdadero genio y gran orador. Su primera conferencia tenía como tema el yo desde el punto de vista del psicoanálisis, y la capacidad del expositor hacía que esas ideas tan nuevas se convirtieran en algo asequible a la mediana inteligencia de los que le escuchaban. Durante 1 hora y media elogió la genialidad de Freud y dijo que este eminente médico había tenido la capacidad de descubrir un bisturí para auscultar el alma, que ahora los médicos no podían ignorar más que tras la máscara del hombre físico existe un hombre interno, poderoso, lleno de multitud de resortes que accionan y reaccionan por las impresiones recibidas del exterior. Y la reacción consecuencial que cada uno sufre según su estado mental, cultural, impresiones anteriores,
con relación a la experiencia del momento y sobre todo con las limitaciones a que el hombre está sometido al no poder dar satisfacción a sus aspiraciones y deseos, que en el alma se producen verdaderos nudos a los que Freud dio el nombre de tumores psíquicos, que hay necesidad de extirpar para dar libertad plena a los poderes del subconsciente. Enfatizó el hecho de que el subconsciente no es exclusiva propiedad del hombre, que en las plantas mismas se manifiesta ese asombroso poder. La estatura común de la planta conocida con el nombre de papa o patata es más o menos de unos 60 centímetros y a esa estatura está habituada la familia. Pero si colocamos esa semilla del citado bulbo debajo de una piedra inclinada, que haya varios metros de distancia antes de que sea posible de que el tallo alcance la luz solar, la planta en forma increíble y por acción de esa inteligencia interna de ese subconsciente, crece 4, 5 o 6 veces más de lo habitual, hasta que sus tallos salen a recibir directamente la luz del sol. ¿Quién da ese impulso? ¿Quién guía con tanto poder y sabiduría esta planta para que en un esfuerzo supremo alcance un crecimiento excepcional hasta captar la luz solar? Pues sencillamente el subconsciente. Si sembramos una sandía y a una distancia regular colocamos un recipiente con agua, el bejuco empieza a crecer en esa dirección. Pero si después de haber crecido unos metros cambiamos la situación del recipiente, el bejuco da la vuelta y empieza a crecer siempre buscando el agua. ¿Cuál es la sabiduría que impulsa y guía a la planta para buscar el elemento que más necesita? Pues el divino poder del subconsciente. Los yogis y fakiris de la India milenaria se valen de este poder para producir fenómenos extraordinarios. Si colocamos una viga en el suelo de un grueso común, cualquiera de nosotros pasa tranquilamente de un extremo a otro por su lomo sin inmutarse, sin incomodarse en lo más mínimo y sin perder el equilibrio. Pero si esa misma viga la tendemos sobre un abismo, sostenida únicamente en los extremos, muy pocos serán los seres humanos capaces de hacer el mismo recorrido. ¿Por qué? Porque la mente objetiva introduce el temor en la psiquis del hombre y el subconsciente no puede actuar con libertad. Pero si logramos vencer a la mente consciente, tranquilamente guiados por el subconsciente, podremos salvar el abismo sin ninguna dificultad, marchando por el lomo de la viga. Multitud de ejemplos fueron puestos por el maestro para indicar que es la mente racional, calculadora y egotista, la que nos limita, nos hace sufrir y nos vuelve impotentes contra los elementos en este mundo de 3 dimensiones. El maestro dijo que él admiraba mucho a Freud y a su escuela, acentuando la importancia de extraer de la esfera del subconsciente las impresiones negativas, ya fueran estas de temor a la enfermedad, a la muerte, a la miseria o a cualquier otra cosa, pero que no bastaban para curar el enfermo. Y que las más graves enfermedades del alma las producían los clérigos de todas las religiones del mundo, al sembrar en las mentes el temor a un eterno infierno y a un convencional purgatorio, porque todo esto eran complejos para el alma, arrojando la psiquis y causando multitud de miserias. Cadenas tremendas que los seres humanos arrastran, sin ser de ello verdaderamente conscientes, que el ente humano más cruel siempre era afectuoso con sus hijos, y mal podría ser que el Padre omnipotente de todos los seres fuera menos noble que ese bípedo que se mueve sobre la faz de la tierra. Acto seguido comentó que no bastaba extraer del subconsciente la impresión negativa y colocarla ante la mente consciente,
que era indispensable poder transformar lo negativo en positivo por medio de la estética sublimación, conocimiento que era propiedad de los Rosacruz desde tiempo inmemorial. Cuando una imagen negativa es extraída del subconsciente, queda ubicada en el umbral o límite entre el consciente y el subconsciente, y así el paciente moral sigue rindiendo culto a la imagen morbosa sin lograr obtener así una verdadera curación. Es indispensable que la imagen negativa sea reemplazada por una naturaleza contraria a la cual se le debe rendir un culto sincero, pues solamente así se desintegra la primera. Joscelin ha leído mucho las doctrinas freudianas y la de sus discípulos y ha podido comprobar que ninguno de ellos, excepto el maestro Viracocha, había encontrado efectivamente el camino a seguir para salvarse las torturas que producen las ideas e imágenes morbosas que se hallan en el umbral, en la penumbra, entre el consciente y el subconsciente. En la segunda conferencia, el maestro Viracocha habló de la quiromancia, ciencia desacreditada por los charlatanes de oficio y considerada como necia superstición de los gitanos ambulantes. El maestro citó textos de la Biblia demostrando que los patriarcas del pasado se valían de esta ciencia para descubrir las tendencias que el ego imprime en su cuerpo, especialmente en las palmas de las manos. Acentuó el hecho de que la quiromancia no es instrumento de adivinación, sino una ciencia de deducciones lógicas. En castellano existe un tratado del mismo instructor llamado Quirología, en el cual enseña a los médicos a diagnosticar por medio de las rayas de la mano. Él sostuvo en su conferencia que un observador perspicaz podría descubrir en las rayas de la mano todas las tendencias y modos recónditos del ser de la entidad humana, y que esta ciencia debería ser estudiada cuidadosamente por psicólogos y médicos, y que el público debería estar siempre prevenido contra los charlatanes, quienes actúan en los conglomerados humanos únicamente con miras a llenar sus bolsillos. Estableció que entre la mano y el cosmos existe una relación magnética simpática y que por ello este órgano reemplaza en muchas ocasiones el lenguaje, pues con sus movimientos exterioriza las verdaderas sensaciones recónditas de quien habla, y que frente a los charlatanes de oficio se sabe más por el movimiento de las manos la realidad de su pensar que por sus palabras, pues éstas han sido debidamente calculadas para producir los efectos que interesan al hablador. Dijo el maestro Viracocha que cuando seres humanos cuyas manos tienen forma de garra, de ave de rapiña, ello indica que son miserables, avaros, que no tienen siquiera la capacidad de dar el sustento diario a la progenitora de sus días. Uno de los caballeros que escuchaba la conferencia, con un movimiento rápido de su inconsciente, miró su mano izquierda en forma de garra y con su mano derecha hizo 3 presiones rápidas para tratar de corregir el defecto, lo que causó gran hilaridad entre los que le rodeaban y le conocían. Esto era lo que pudiera llamarse psicología experimental en el estudio de la mano, y así el público iba estudiando las suyas propias y haciendo gestos o sonrisas que de hecho revelaban sus impresiones y preocupaciones subconscientes, confirmando el valor de la conferencia del día anterior. Los dedos terminados en cono indican sensibilidad psíquica, los terminados en forma de espátula, espíritu práctico, y los romos, carencia de inteligencia y pobreza en el mundo de la actividad. Las manos carnosas, sensualidad.
las delgadas, caracterización de la inteligencia, los dedos que se arquean hacia atrás, largueza y altruismo, los que se inclinan hacia adelante, avaricia, los dedos largos y finos, sensibilidad estética, y así cada mano es un precioso indicador de la naturaleza psicofísica del ente humano. La tercera conferencia versó sobre el folclore de los pueblos nórdicos, los cuales, teniendo su origen en los alrededores de los lagos del norte, fueron descendiendo por Islandia para poblar a Europa. Entre estas leyendas se refirió especialmente a la Bella Durmiente del bosque, a Lohengrin y a Parsifal. La Bella Durmiente del bosque es el alma. Ella, joven e inocente, fue dormida con un extraño brebaje por una bruja de la selva y puesta en un hermoso castillo. El rey progenitor de la Virgen estaba muy inquieto y preguntó a los sabios cómo hacer para despertarla de su sueño. Los magos, consultando sus cábalas y oráculos, le contestaron al rey que la princesa del bosque encantado solamente sería despertada cuando un joven amante, casto e inocente, llegara hasta ella, venciendo los diversos obstáculos, como las bestias peligrosas que merodeaban en el bosque, los monstruos que ponían terror en las almas sin intrepidez, y después de aquello, abriéndose paso en medio de lo enmarañado de las breñas, descubriera el palacio encantado. Penetrar en él y al ver, con inusitada sorpresa, la belleza de la ninfa dormida, tuviera la sensibilidad suficiente para amarla y el estético coraje de aproximarse a ella y depositar sus labios de coral sobre los pétalos de rosa que parecían ser los labios de la princesa, que solamente al calor de ese embellecido y puro afecto despertaría a la princesa, y así unidos en alma y corazón serían los creadores de una nueva humanidad, hija del amor y no fruto del instinto. Pasaron los años y al fin un día un joven aventurero llegó al palacio encantado. Se puso de rodillas al descubrir la belleza de la dama y aun cuando la creía muerta, al descubrir los terciopelados de su piel se dio cuenta de que acaso apenas dormía. Su corazón se inflamó con el fuego del amor y acercándose con delicadeza posó sus labios de coral sobre los pétalos de rosa, que así parecían los labios de la princesa, y oh divina magia del amor. La princesa despertó de su sueño y se convirtió en el ángel, el que siguió inspirando la vida del galán, creando un reino encantado donde no existe el dolor, la miseria, la enfermedad, la vejez ni la muerte. Tales son los prodigios que ofrece el puro y divino amor. La princesa encantada es el alma, la bruja del bosque es la mente traidora impregnada de instintos, el brebaje es la fuerza que adormece por el encantamiento y la seducción de las pasiones, pero como en la ninfa, en el alma había sencillez de corazón, solamente quedó dormida, como el alma se recluye en su concha de cristal, esperando que el hombre ennoblecido se capacite para despertarla, venciendo primero sus instintos, bestias feroces. Sobrepasando los fantasmas, ideas negativas, y luego llegando allí al santuario del corazón, para dar el ósculo bendito del amor que despierta a la diosa. Este, pues, es uno de los velos que encubre el misterio de la iniciación. Digno de meditación es este cuento
que de cuento no tiene sino la forma, porque el sentido es sabio y profundo. Parzival, según el valor del término, quiere decir el que por sí vale. Y ahora escuchemos la leyenda. En época legendaria había una sociedad de caballeros llamados los Caballeros del Santo Grial. Estos caballeros andantes tenían la sagrada misión de guardar en un castillo encantado el mismo cáliz en el cual el Nazareno había bebido en la última cena. José de Arimatea había viajado por el oriente y, logrando conseguir el cáliz sagrado, lo había traído por Europa, ocultándolo en diversos lugares con el fin de evitar que miradas impuras lo profanaran, porque entonces el cáliz pasaría al estado de Ginas, haciéndose invisible para los ojos de la carne. Así José de Arimatea logró al fin depositarlo en la cima de una montaña sagrada, que de hecho lo es, por guardar el divino cáliz. Esta montaña fue bautizada con el nombre de Mont Salvat, el monte que salva. Allí, en la cima de aquella montaña, pero en la parte interna de la misma, existe el castillo de los viejos caballeros que guardan la pureza del Santo Grial. Un caballero del Grial había muerto y por el momento no había ningún hombre digno de reemplazarlo. Este caballero había dejado un hijo, pero la madre, que había sufrido tanto con las ausencias frecuentes de su amado esposo, había decidido ocultar a su pequeño la profesión de su padre y sobre todo su función caballeresca, porque ella temía que su hijo se encariñara también con la aventura y la dejara sola. El joven había recibido el nombre de Parzival, y a medida que fue creciendo, empezó a correr y saltar, vagando por los bosques vecinos a la residencia paterna. Cualquier día se encontró con 3 caballeros ricamente ataviados, que enganchaban preciosos corceles, llevando espada al cinto. La impresión subconsciente de algo maravilloso se irguió en el corazón de Parzival, e inmediatamente pensó que él tenía que ser como uno de aquellos. A todo correr, Parzival se dirigió a la casa de su madre para decirle que él deseaba armarse caballero y convertirse en servidor del Grial, pues ya había inquirido lo que significaban estos exóticos personajes. La madre de Parzival lloró porque comprendió lo inevitable de la misión de su hijo. Sin embargo, hizo un ensayo, vistió a su pequeño con un traje ridículo y le ofreció un caballo desvencijado y enfermo, y le dijo que recorriera los vecindarios para que al recibir la mofa de los que pudieran verle, desistiera de sus empeños. Al ver al niño así, todos se sonreían y le miraban con cariño, así que la madre no hizo más que aumentar el fuego del entusiasmo para que Parzival se convirtiera en caballero del Grial. En aquel entonces, el templo de Montsalvat estaba guardado por el viejo Titurel, pues este noble anciano no podía abandonar su envoltura mortal hasta cuando no hubiera alguien digno de reemplazarlo. Muchos habían intentado conquistar este divino derecho, pero habían fracasado en sus empeños, llegando a ser caballeros secundarios, pero sin poder ser el inmediato guardador del Grial. El anciano Titurel esperaba ansioso poder abandonar su envoltura y marchar hacia los espacios sin fin, pero no podía abandonar la inmediata guardia del Santo Grial, y así pasaban los días, los meses y los años. Amfortas era un caballero que en ruda batalla había sufrido una tremenda herida, la cual se abría año por año en la misma época en que aquello había sucedido, experimentando tremendos dolores, los que no serían curados hasta cuando un casto e inocente pudiera arrebatar la lanza sagrada
que le había quitado el mago negro Klingsor en tremenda lucha. Inmediato al templo sagrado había un lago, y en él los cisnes sagrados vivían una vida plácida, llena de comodidades. En el valle, al pie de la montaña, había fijado su residencia Klingsor, el que al no poder ser digno caballero del Grial, se había declarado en rebeldía y representaba el más serio obstáculo para aquellos que pretendían ser dignos guardianes del Santo Cáliz. Para no permitirles el ascenso por el camino real que conducía al santuario del Grial, se había rodeado de preciosas mujeres, bellas danzarinas, las que con sus extraordinarios encantos seducían a los jóvenes aspirantes a caballeros, y allí terminaba su ideal. Además de ser Klingsor, un hábil manejador de la lanza que había arrebatado al caballero del Grial, propinándole la herida de que hemos hablado, su lanza detenía en su marcha a los aspirantes, pero si aquella fallaba, entonces, por orden del mago, aparecía en escena la seductora Kundry. El encanto de las danzarinas palidecía completamente ante la presencia de la diosa. Ningún hombre, por fuerte que fuera, podía resistir su atractivo seductor. En tal situación se encontraban las cosas cuando el joven Parzival decidió hacerse digno servidor del Grial. En sus paseos por la montaña, Parzival encontró un cisne que se movía graciosamente sobre las puras y límpidas aguas del lago. Quiso ensayar su capacidad para manejar el arco, disparando su flecha sobre el cisne, el que se inclinó sobre las ondas al serle traspasado su cuerpo. Parzival consideró que su habilidad era única y empezó a descender la montaña cantando una canción. Al pasar por frente a una residencia, escuchó que alguien se quejaba, exteriorizando gran dolor. Se aproximó a preguntar qué sucedía, y entonces le informaron que el caballero Amfortas había sido herido y que su mortal herida no sería sanada hasta cuando un joven casto e inocente venciera al mago negro Klingsor y le arrebatara la lanza sagrada, que solamente al tocar con esta la herida de Amfortas, éste sanaría instantáneamente. Inmediatamente vio Parzival la oportunidad de ser el salvador de Amfortas y picó su brioso corcel dirigiéndose a la mansión de Klingsor para entablar la lucha. Cuando los vigilantes del castillo de Klingsor descubrieron en el horizonte a Parzival, avisaron a su dueño y señor de la aventura de un inexperto, puesto que se dirigía en línea recta hacia el castillo del mago. Klingsor se preparó y con su imperativo de mago ordenó a las danzarinas que ejecutaran los bailes adecuados al despertamiento de los naturales instintos del hombre. Parzival pasó por en medio de ellas indiferente, buscando solamente la oportunidad de enfrentarse al mago, haciendo uso de su espada. Klingsor sonrió sarcásticamente, tomó su lanza y la lanzó hábilmente sobre el pecho de Parzival. Este le esquivó con gran habilidad, y la lanza, que era mágica, quedó suspendida sobre la cabeza del casto inocente y sometida a su voluntad. Parzival la tomó en sus manos y trató de seguir el camino que debía llevarlo a curar la herida de Amfortas. Pero inmediatamente Klingsor ordenó a Kundry que hiciera uso de sus encantos, de su magia, de su seducción, para retener al audaz joven. Un poco indecisa, porque se había sinceramente enamorado de Parzival, pero dominada por la voluntad de Klingsor, decidió ejercer la magia y seducción de sus encantos para detener al joven, pero como éste era casto e inocente,
pudo vencer la fuerza de la atracción que le hacía gravitar hacia la diosa Kundry. Esta iba a caer desmayada, pero la fuerza de la orden psíquica del mago la impulsó a poner en práctica el más alto poder que ella podía ejercer. Tal era estampar un beso de fuego en los labios del gallardo joven. Recónditos poderes extraños se despertaron en la naturaleza de Parzival y sintió que el fuego de la vida le devoraba. Pero, como su corazón era puro, logró sublimar todo el potencial de la vida y entonces se sintió lleno de una fuerza extraña, maravillosa, que le permitió continuar su marcha con más euforia, con más entusiasmo que nunca. Entre tanto, Kundry caía desmayada mientras que Klingsor le increpaba su incapacidad de seducir. Parzival subió la pendiente, llegó al castillo de Anfortas, tocó con la lanza sagrada la herida a la que sanó instantáneamente, y todos los que rodeaban el lecho del enfermo gritaron al unísono: «Este necesariamente es Parzival, pues solamente el que por sí mismo vale y en sí mismo confía puede haber vencido los embrujos del mágico castillo de Klingsor». Parzival sintió una sana alegría al darse cuenta de que se estaba dignificando para convertirse en un auténtico caballero del Grial. Inmediatamente continuó la marcha por la pendiente de la montaña en busca del castillo misterioso, seguido por los caballeros del Grial que vivían en la falda de la pendiente. Cuando llegó allí, el anciano Titurel, al ver al joven con la lanza sagrada, se llenó de una divina emoción al comprender que al fin había llegado al templo sagrado quien debía reemplazarlo en la guardia de tan preciado tesoro. Al pasar frente al lago, Parzival vio aún flotando el cuerpo del cisne y decidió extraer la flecha. ¿Y cuál no sería su alegría al ver que el ave recobraba la plenitud de la vida y la herida se sanaba instantáneamente, porque la magia de la lanza sagrada llevada por Parzival producía estos maravillosos efectos? El santo Titurel abrazó efusivamente a Parzival, le comunicó al oído la palabra que abre las puertas del templo y con una sonrisa en sus labios abandonó su envoltura mortal. Entretanto, coros angélicos hacían oír sus divinas voces y los caballeros del Grial reconocían en Parzival al digno sucesor del santo Titurel. Del Grial emanaba una divina luz que alumbraba a medianoche el templo en forma un tanto misteriosa. Todos oraban y rendían culto al cáliz sagrado, en el cual había apurado hasta la última gota del líquido de la vida el bardo de Nazaret, quien vino al mundo a enseñar la palabra de vida, que es el amor convertido en fuerza y poder en el corazón ardiente de aquellos que han sabido vivir y sublimar la existencia. Para ser dignos guardianes del precioso tesoro del Grial bendito, que es el corazón purificado y ennoblecido de los que se han hecho dignos, para que en ellos encarne el poder del Logo solar, del Cristo cósmico. Parzival es el ego peregrinante, Klingsor es la fuerza del instinto, el poder de la pasión, vinculada a los deseos instintivos. Anfortas es el cuerpo emocional que sufre la grave herida del deseo y solamente por la acción de la lanza, imaginación purificada, puede sanar su grave herida y ser servidor de divinos ideales. Titurel es el ego purificado que, habiendo vencido en la dura batalla, se convierte en el receptáculo de los más divinos poderes de la naturaleza y en guardián del cáliz de oro.
recipiente purificado donde el iniciado bebe el jugo de la vida. Todos los seres humanos sin excepción, la mayor parte inconscientes, muy pocos con relativa conciencia y algunos con conciencia verdadera, luchan la batalla de la vida para convertirse en servidores de la verdad. La leyenda de los iniciados procedentes del norte deja ver con toda claridad el misterio para quien sepa meditarlo y así comprenderlo. No podemos finalizar esta maravillosa obra de nuestro querido maestro Israel Rojas Romero sin antes hacer un comentario personal sobre el tema, sobre el gran hallazgo número 2 en su segunda parte, y comentar y tener en cuenta la biografía del maestro Krumheller. El doctor Henry Gilgois, el martinista francés, radicaba hacía largos años en Argentina, ocupándose de fundar logias en este país, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, y a cargo de una botica y droguería del Indio, en la ciudad de La Plata, donde vendía perfumes y medicamentos. Es quien inicia en el martinismo a Krumheller en Buenos Aires, episodio relatado en su autobiografía, y quien tuvo suma influencia sobre él en cuanto a su interpretación esotérica de Latinoamérica y las culturas prehispánicas, con su importante obra Lo oculto entre los aborígenes de América del Sur. Tras viajar por Latinoamérica y estudiar plantas y culturas originarias, manifiesta ser iniciado por indígenas en Cusco y tener una experiencia mística, adoptando el nombre espiritual del dios andino Huiracocha. Villalba Arnold Krumheller, la Revolución Mexicana y el esoterismo en América Latina. También agregamos en este sencillo trabajo de documentación el cuadro donde se muestra a Krumheller como puente del esoterismo moderno en Latinoamérica. Según este cuadro aparecen los diferentes países que corresponden a Argentina, Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia y España, y como referente de toda esa obra maravillosa del esoterismo y la Fraternidad Rosacruz Antigua. También es importante las conclusiones sobre este trabajo realizado. Primero, logra a los maestros por su obra y servicio a la humanidad. Segundo, cada uno de nosotros no solo debemos dar gracias, sino también emprender el camino de la liberación consciente. Tercero, seguir en la senda del recto pensar, recto sentir y recto obrar, aún en las dificultades del diario vivir y el karma personal. Cuarto, realizar acciones diarias importantes y trascendentes. Quinto, servicio a la humanidad y a todos los seres, sin importar su condición. Sexto, fomentar la virtud de nuestra vida y cumplir la norma del Maestro, el que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis discípulos. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Que así es, que así sea. Amén.